Probablemente hayas notado que los asientos de los trenes y autobuses están cubiertos con telas y patrones extraños. ¿Tienes alguna idea de por qué? Los usan para cubrir los gérmenes y las manchas en los asientos. Cuanto más brillante sea el color y más estampado tenga, más difícil será para un pasajero notar las manchas y sentirse asqueado. Además, los patrones suelen ser tan feos que nadie quiere mirarlos durante el tiempo suficiente para detectar las manchas. Así que sí, el patrón está ahí para que desvíes la mirada. Si no lo haces, para que notes menos. Ningún autobús tendrá asientos blancos, eso es seguro. Solo algunas preguntas más relacionadas con los autobuses. Por ejemplo, ¿por qué no tienen cinturones de seguridad? Los autobuses son, en general, más seguros que los autos porque fueron diseñados de esta manera. La idea detrás de esto se llama compartimentación, que significa que los asientos tienen respaldos altos que absorben energía. Estos también están colocados cerca, por lo que hay menos espacio para moverse en caso de impacto. Además, los pasajeros se sientan bastante altos del suelo. Y en caso de colisión, la fuerza es absorbida por la plataforma del autobús y no por la gente que hay dentro. Además de eso, un autobús es mucho más pesado que la mayoría de otros vehículos, e incluso si hay una colisión, distribuirá la fuerza de manera diferente a un auto normal. Debido a su peso, se absorbe mucha fuerza, y los pasajeros no experimentan mucha fuerza de aplastamiento. Por eso los autobuses pequeños y livianos que no pueden distribuir la fuerza también requieren cinturones de seguridad. Y debemos recordar que los autobuses conducen despacio, lo que minimiza el riesgo de accidente en general. Todos sabemos que los autobuses escolares son amarillos, ¿pero por qué? Es por razones de visibilidad. El amarillo es uno de los colores más fácilmente reconocibles, y para el ojo humano es incluso más visible que, por ejemplo, el rojo. Así que los autobuses escolares son amarillos para hacerlos más distintivos. Además, este tono es visible en la oscuridad, en la niebla y en un día lluvioso. En realidad, el color del autobús no es del todo amarillo, también tiene un toque de naranja. Este tono incluso tiene un nombre oficial, amarillo brillante de autobús escolar nacional. Por cierto, los taxis son amarillos por la misma razón, para ser más visibles en cualquier condición climática. Además, los autobuses tienen volantes enormes. Y finalmente, sé por qué. Los autobuses son más grandes que los automóviles y también mucho más pesados. Por lo tanto, es más difícil dar la vuelta a un autobús y se requiere mucha más fuerza para hacerlo que cuando conduces un auto. Un volante más grande que tiene un radio mayor permite al conductor girar el vehículo más fácilmente y requiere menos fuerza que si el volante fuera más pequeño. Los camiones tienen volantes grandes por la misma razón. ¿Pero has visto esos peluches que tienen los camiones pegados delante de ellos? Resulta que eso es solo una forma para que los camioneros personalicen sus vehículos. Es como una mascota que dice algo del camión o del conductor. También es una forma de comunicarle al mundo que el conductor no es del todo aterrador y duro, sino una persona blanda e inofensiva a la que no debes temer. Al menos así lo explican algunos camioneros. En Asia también existe la creencia de que los accidentes de tráfico son causados por fantasmas y colgar juguetes es una forma de distraer a los espíritus para que no dañen el camión. ¿Alguna vez has estado en un viaje por carretera? Si no eres el conductor, todo lo que tienes que hacer es sentarte y básicamente no hacer nada durante horas. No parece difícil, pero a algunos les resulta agotador y por eso les molestan los viajes por carretera. ¿Por qué se cansan tanto? Bueno, sentarse en un auto no es como hacerlo en una silla. El cerebro no se relaja, en su lugar controla todo lo que sucede y teniendo en cuenta los movimientos y asegurándose de que mantengas la postura correcta. Tu cerebro está trabajando constantemente intercambiando fragmentos de información con tus músculos, por lo que tu cuerpo está trabajando. Algunas personas se cansan por eso. Si no estás haciendo mucho, no significa que tu cuerpo no esté haciendo nada. Los viajes en tren son mucho más tolerables porque los trenes no se detienen ni cambian de velocidad con tanta frecuencia como los autos. Por eso el cuerpo está más relajado y los viajes en tren son mucho más tolerables. Otro misterio es por qué es mucho más difícil quedarse quieto en el mismo lugar durante 30 minutos en comparación con, por ejemplo, caminar durante ese mismo tiempo. Una vez más, parece que no estás haciendo nada cuando estás de pie. Entonces, ¿por qué es tan agotador? Bueno, estar de pie es una tarea bastante difícil para tu cuerpo. Al estar de pie, los músculos de las piernas trabajan muy duro para soportar tu masa. Si estás de pie, no hay muchos músculos trabajando y solo unos pocos tienen que hacer todo el trabajo. Cuando caminas, más músculos trabajan al mismo tiempo, por lo que es más fácil. Además, al estar de pie, ambas piernas trabajan sin parar, pero al caminar, cada una de ellas tiene un pequeño descanso cada vez que pisas con el otro pie.
¿Por qué un mismo libro puede tener diferentes portadas? Hay varias razones para esto. En primer lugar, la portada puede variar debido al público objetivo. Una edición de un libro que se comercializa para personas mayores suele ser diferente de la edición dirigida a gente más joven, y la edición para personas más jóvenes suele ser más colorida y linda. La portada también puede depender del país en el que se vende el libro, tratando de atraer a la mayor cantidad de compradores posible en función de los gustos de la población. Los libros también varían de una edición a otra. Al principio, un libro se imprime con tapa dura en pequeñas cantidades para ver cómo le irá en el mercado. Si es un éxito relativo, hay otra edición impresa, a menudo rústica. El diseño de la portada suele actualizarse con cada edición. Además, si un libro tiene una película basada en él, suele haber otra edición más. Esta aprovechará la cinta y usará una escena como portada, haciéndola reconocible para las personas que vieron y les gustó la película, y animándolas a comprar una copia del libro. La mayoría de los libros están impresos en papel amarillento y pocos tienen páginas blancas. ¿Pero por qué? A menos que sea una edición de bolsillo para el mercado masivo, con papel de la misma calidad que un periódico, es decir, malo, está hecho con papel de buena calidad. No dejes que el tono amarillo te confunda. Por lo general se llama crema, y es una preferencia para cualquier libro porque es menos agotador para los ojos del lector. El papel blanco está blanqueado y refleja mucha luz, por lo que puede ser agotador leerlo durante mucho tiempo. Así que ese papel amarillento es el mejor papel, y los editores lo usan regularmente. Otra cosa de los libros son esas páginas en blanco que suelen tener al final. Su número depende del número de páginas del libro. Se llaman páginas de cortesía. Puede haber un número diferente de estas, siendo el mínimo 4 y luego otro número divisible por 4. Un libro de 300 páginas en total no tendrá páginas en blanco, pero si uno necesita 303 páginas, necesitará páginas adicionales, y estas permanecerán en blanco. A menudo marcadas con la palabra notas o con el mensaje, esta página se dejó en blanco intencionalmente, para que el lector sepa que no falta información importante. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la mayoría de los médicos tienen una letra descuidada? No hay clases en las facultades de medicina sobre la mala caligrafía. La razón por la que es tan común es que los médicos siempre tienen prisa y escriben lo más rápido posible para mantener el impulso, por lo que no hay tiempo para preocuparse por escribir bien. Además, ten en cuenta que no eres la única persona a la que le escriben una receta en el transcurso de un día. Los médicos hacen mucho papeleo, trabajan 10 horas seguidas y la mayor parte del tiempo están demasiado cansados como para darte una nota escrita prolijamente. ¿Has notado que la mayoría de las canciones, en general, duran entre 3 y 4 minutos? Bueno, originalmente estas se reproducían en un tocadiscos fonográfico con un disco de vinilo que giraba a 78 revoluciones por minuto. Entonces, el tamaño del disco básicamente determinaba la duración de la canción. Había 2 tamaños de discos básicos, uno de 25 centímetros que tenía espacio para unos 3 minutos de reproducción y uno de 30 centímetros que podía contener una canción de 4 minutos. Así que, a principios del siglo XX, si un artista quería que su canción sonara en un disco, no podía hacerla más larga. Los tiempos han cambiado, pero aún así la mayoría de las canciones duran entre 3 y 4 minutos. La razón inicial para apegarse a este patrón también se debió a la radio. Si una canción era demasiado larga, se cortaba por la mitad o se dejaban algunas partes para que encajara en el estándar de radio de 3 a 5 minutos. Si un artista quería oír su canción en la radio y ganar dinero con ella, haría todo lo posible para hacer una canción que se ajustara al estándar, de modo que la pieza completa pueda reproducirse sin alteraciones. Hoy en día, incluso si hay canciones más largas, una de 3 o 4 minutos es una tradición que los artistas suelen seguir.